Capítulo 4. El heredero. En Génesis 15:1 leemos: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy el escudo para ti, tu recompensa será muy grande. El Señor le habla a Abraham para asegurarle y confortarle. ¿Por qué es necesario esto para un sobresaliente hombre de fe? Porque Abraham era todavía un hombre y su victoria era humana, no sobrehumana. Inmediatamente después de recibir el pan y el vino de parte de Melquisedec, al patriarca le había parecido fácil rehusar la recompensa ofrecida por el rey de Sodoma. Sin embargo, de vuelta en casa y lejos de la euforia de la gran ocasión, él empezaría a pensar en los muchos enemigos que había hecho. Cuando Dios dice: no temas, es porque hay motivos para temer. Al afirmar: yo soy un escudo para ti, Dios le estaba recordando que Él le guardaba. Después el Señor dice: yo soy tu recompensa. Y aquí recompensa no es un objeto sino un título de Dios mismo. Es decir, Dios está afirmando: sí, yo soy suficiente. Todo lo que has pedido lo tienes en mí y aún más. No obstante, Abraham respondió que su problema era más complejo. Nada importaba si él no tenía un hijo. Uno puede apreciar la agonía del corazón de Abraham al hacer su doble petición al Señor. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Génesis 15:2-3. ¿Acaso no sabía Dios que Abraham deseaba un hijo? Por supuesto que sí, pero hay algo muy significativo aquí. Este ejemplo nos demuestra que Dios desea que usted y yo, como creyentes, seamos sus amigos. Él desea que compartamos con Él nuestros pensamientos y le pidamos inteligentemente por aquello que Él desea proveer para nosotros. Abraham sabía que el plan de Dios para su vida no podía cumplirse a menos que él tuviera un hijo. Él sabía que debía tener un heredero por nacimiento y no por adquisición. Un hijo, no un esclavo. Dios le había mostrado esto, y ahora él a su vez le recordaba a Dios con claridad lo que era necesario para que eso se cumpliera. Esto es amistad. Dios le contestó así: un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:4-6. He aquí la primera mención directa de la fe en las Escrituras. Encontramos que Abraham sufrió 3 pruebas más, esta vez en relación con su hijo. La primera fue una prueba de tiempo. Abraham, relata el texto sagrado, había creído, pero hacía ya 10 años que estaba en esa tierra. Génesis 16:3. Él pensó que ya era el tiempo de que llegara su hijo, si es que lo iba a tener. De modo que accedió a la sugerencia de Sara y tomó a Agar su sierva para llegarse a ella. El hijo de Agar nació cuando Abraham tenía 86 años. Lo que él no sabía era que Dios había planeado que él tuviera un hijo de Sara cuando tuviese 100 años. En cambio, él tuvo a Ismael 14 años antes. De modo que podemos decir que Abraham fue derrotado en su primera prueba. Él no había entendido que para ejercer la fe es necesario dejar de luchar por cuenta propia. Él creyó, pero pensó que debía ayudar a Dios y que al tomar a Agar estaba asegurando que el hijo de ella cumpliría la promesa del Señor. Lo que Abraham olvidó era que este asunto de su hijo era más profundo que solo tenerlo. Lo vital era de quién venía el hijo, quién lo daba. No es cuestión de si somos activos o no, sino de quién origina las acciones y cuál es el poder que las mueve. A menos que el hijo de Abraham fuese un don de Dios, ¿qué utilidad tenía él para el Señor? ¿Es erróneo ayudar a la gente? No,
pero necesitamos estar seguros de que la ayuda que ellos reciben viene en verdad de parte de Dios. ¿Es erróneo predicar las buenas nuevas? Por supuesto que no. La cuestión es, ¿quién lo está haciendo? ¿La palabra predicada es la palabra de Dios? El Señor no solo desea que se hagan cosas correctas, Él quiere que seamos el medio de las cosas buenas que Él está haciendo. No es solo la actividad en sí lo importante, sino la fuente de la acción. Si bien la voluntad de Dios era que Abraham tuviera un hijo, lo cierto es que lo más importante es quién estaba haciendo esa voluntad. Me temo que no es popular hablar de esta manera. Si predicamos para inducir a los creyentes a evangelizar más, a que trabajen más y se sacrifiquen más, ellos escucharán y asentirán. Sin embargo, si les hablamos de lo inútil que puede ser nuestro trabajo para Dios, aun cuando esté bien hecho, entonces ellos nos mirarán con desaprobación. Este es el punto central del servicio, dejar obrar a Cristo en nosotros y demostrarle a Dios que estamos dispuestos a hacernos a un lado para que Él sea el centro. Nada, ninguna buena obra, ni servicio, ni incluso la predicación de la palabra puede satisfacer al Señor si nosotros somos la fuente de todo eso. Solo lo que Él hace en y por nosotros puede satisfacerle. No debemos olvidar que Dios es Dios. Nosotros solo somos hombres. Él nos utiliza y se goza en hacerlo, como sus instrumentos, pero eso es todo. Él nos utiliza a nosotros. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo traza un paralelo interesante con el pasaje de Génesis 16. Él dice que Agar representa la ley. Los 10 mandamientos son, por supuesto, el resumen de la ley, es decir, de lo que Dios demanda de nosotros. En Abraham también tenemos un hombre procurando darle al Señor lo que Él demanda. Él se dispuso para agradar a Dios. Sin embargo, aquellos que lo hacen en sus propias fuerzas, dice Pablo, se ponen bajo una maldición. Gálatas 3:10. El único efecto, por tanto, de las buenas obras de Abraham es que Ismael nace según la carne. Gálatas 4:29. Dios había dicho que el hijo debía ser de Sara. Isaac era el hijo de la promesa. Gálatas 4:28. Una obra de la gracia de Dios, y gracia significa Dios obrando en lugar de mí. Cuando Dios obró, Isaac nació según el Espíritu. A los 86 años, la fuerza natural de Abraham estaba todavía allí. A los 100 años, él estaba ya como muerto. Romanos 4:19. No había posibilidad de que él tuviera un hijo naturalmente, entonces llegó Isaac. Nosotros también tenemos que considerarnos muertos antes de poder creer plenamente en Dios, quien da vida a los muertos. Abraham comprendió que él mismo era incapaz de producir algo. Dios espera hasta que hemos llegado al fin de nosotros mismos, y entonces llega Isaac. Hay algo de la atmósfera de Génesis 1 aquí. No hay otro capítulo en la Biblia como ese. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Con Isaac era cuestión de tiempo, el tiempo de Dios. A menudo pensamos que sería bueno si pudiéramos comenzar a trabajar antes para el Señor, pero cuando le conocemos, sabemos lo que significa esperar el momento de Dios. Es Isaac, no Ismael, quien ha de cumplir el propósito del Señor y mantener su testimonio en la tierra. Ismael no solo carecía de valor para Dios, sino que además ninguno ha herido tanto el pueblo del Señor y su testimonio, ni ha peleado contra Dios mismo como lo ha hecho Ismael. Procurar ayudar a Dios puede significar dañar su obra. Antes de que Abraham tuviera 86 años, su fe distaba mucho de ser perfecta. Sin embargo, leemos que él ejerció esa fe deficiente. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Alabado sea el Señor. Abraham fue justificado por la fe. Creer es suficiente. No obstante,
En los 15 años que siguieron, él aprendió unas lecciones tremendas. Y cómo glorificó a Dios cuando al fin lo imposible ocurrió y recibió a Isaac. Pablo dice que cuando Isaac fue concebido, Abraham ya se consideraba muerto. Romanos 4:19. No había esperanza. Cuanto más imposibilitados estamos nosotros mismos, tanta más gloria le daremos a aquel que hace las cosas. Y lo que Dios hace es siempre bueno en gran manera. Un hecho sobresaliente se destaca en los 13 años subsiguientes al nacimiento de Ismael, ya que en el transcurso de ellos Dios no le habló a Abraham. El Señor nos deja ocuparnos con lo que hemos hecho nosotros. No nos habla. Pero cuando Abraham estaba muerto, anciano y debilitado, y ya no podía tener un hijo aunque quisiera, entonces Dios le habló. El punto de partida de todo nuestro progreso está en el bondadoso llamamiento de Dios, no en nuestros deseos. Abraham no se había arrepentido. Más bien, Ismael se tornaba cada vez más precioso para él. El patriarca no había comprendido su error ni había buscado a Dios. Desde nuestro punto de vista, a la luz de lo que ya hemos dicho, no había ya esperanza para él. Sin embargo, su esperanza no dependía de que él anhelara a Dios, sino del hecho de que Dios le anhelaba a él. El Señor aún estaba obrando en él, no le había dejado. Si Dios anhela a un hombre, el tal no puede escaparse de su mano. ¿Cómo necesitamos aprender a encomendarnos en las manos del Dios Todopoderoso? De modo que después de tanto tiempo, Dios le habló a Abraham otra vez. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Por primera vez, Dios usa el título Dios Todopoderoso para referirse a sí mismo. Abraham sabía que Dios tenía poder, pero no le conocía en todo su poder. Dios le estaba diciendo que fuera perfecto, es decir, sin mezcla. Dios hizo un pacto con Abraham. Él deseaba un pueblo que surgiera del patriarca, y él mismo define en los términos del pacto donde debe estar Abraham para constituirse en tal pueblo. Y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 2 al 7. La señal del pacto era la circuncisión. Ellos debían ser un pueblo desprovisto de la confianza en la carne. No solo debían nacer de él, sino ser llamados por él. Debían llevar la señal en su carne. Cuando se trata de tomar un lugar en la obra de Dios, el problema surge cuando alguien trata de agradar a Dios en la carne. No obstante, es aquí donde la cruz de Cristo viene en nuestro auxilio. Ella debilita nuestra autoconfianza, de modo que tengamos que depender completamente del Espíritu Santo. Esto nos da una maravillosa confianza en Dios. Una señal es una peculiaridad. La vemos y por medio de ella reconocemos a la persona. ¿Cuál es el rasgo distintivo de nuestra vida cristiana ante los hombres? ¿Es la honestidad o la sabiduría? ¿Es el amor o la elocuencia en la palabra de Dios? No. El principal rasgo que debe distinguir al pueblo de Dios es su falta de confianza en sí mismo. Lamentablemente, este es un rasgo difícil de encontrar. Como creyentes, conocemos las cosas concernientes a la salvación, la plenitud del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Estamos completamente seguros de que sabemos el plan de Dios para nosotros, pero ¿dónde está el temor y el temblor? ¿Dónde está el pensamiento que nos recuerda que podemos estar equivocados y que debemos apoyarnos solamente en el Señor? En el capítulo 15 de Génesis leemos que Abraham creyó.
Ahora, en el capítulo 17, el cumplimiento de la promesa se acerca. Sin embargo, parece que la fe de Abraham ha menguado. Se nos dice, se postró sobre su rostro y se rió. Génesis 17:17. Quizás era la única posición en la que se atrevía a reírse. Era ridículo que él y Sara tuvieran un hijo ahora. Después de todo, él era un hombre de 100 años, nunca había oído cosa semejante. Su primera fe había sido genuina, pero esa fe aún tenía un elemento de autoconfianza y estaba muy debilitada, casi muerta. No se trataba de un simple enfriamiento. El padre de los creyentes tenía que perder su fe, pues esta había sido una fe mixta, en Dios y en sí mismo. Dios estaba produciendo en Abraham una nueva calidad de fe. Por medio de ella, él no se reiría de lo que Dios le decía, sino de sí mismo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:19, 22. En el capítulo 18 de Génesis encontramos a Abraham en un lugar de gran privilegio. Allí se nos muestra su amistad con Dios. Este es uno de los más notables capítulos del Antiguo Testamento. Abraham todavía está en Moré, el lugar de la plenitud. 3 hombres se le acercan y uno de ellos es Dios en forma humana. Esto no ocurre en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Dios aparece no como antes en gloria, sino caminando con 2 ángeles. Abraham reconoce a Dios y se dirige a él diciendo, mi Señor. El patriarca recibe a los 3 como huéspedes invitados a descansar, a lavarse y a comer. Esto era comunión, una relación más cercana con Dios. Como lo señala la última parte del capítulo, Abraham fue hecho partícipe de los consejos divinos. Él era un amigo de Dios. Hablaron del hijo de Abraham que había de tener y ahora fue Sara quien se rió. Con Abraham el asunto ya estaba arreglado. Era esto lo que lo calificaba para ser amigo de Dios. La historia de Sodoma llega a su fin. Y después de eso, algo muy extraño ocurre. Abraham es sometido a su segunda prueba con respecto a su hijo. Esto tiene lugar en Gerar, en la tierra de los filisteos. Él fue a habitar allí y así como lo hizo en Egipto, ahora miente a Abimelech, rey de Gerar, acerca de su esposa. Después del capítulo 18 y de la comunión de Abraham con Dios, es difícil comprender esto. Sin embargo, hay una diferencia entre este incidente y el del capítulo 12. Cuando Abimelech lo reprende, Abraham explica por qué lo hizo. Este plan fue ideado por él y su esposa cuando los dos estaban en Mesopotamia. Tuvo su origen en Egipto, pero afloró aquí. Tuvo sus raíces en Mesopotamia y ahora aquí en Gerar surge otra vez. Abraham estaba avergonzado. Él tiene que aprender que Sara no puede ser separada de él. En Mesopotamia, él pensó que podía separarse. Abraham representa la fe, Sara la gracia. Es imposible separarlos. Si desaparece la una, la otra es inútil. La fe que no descansa sobre la gracia de Dios carece de valor. Por ende, no se puede dejar atrás a Sara. A causa de Sara, toda la casa de Abimelech fue castigada. Génesis 20:17. Abraham tuvo que orar por ellos. Por cierto, eso no debió haber sido algo fácil para él. Las mujeres de Gerar eran estériles. ¿Cómo podía él orar por ellas cuando su propia mujer tenía el mismo problema? Por otras cosas sí, pero ¿cómo podía orar por eso? Sin embargo, él no se quedó simplemente paralizado. Él ahora había vencido completamente los temores, las preguntas y las dudas que tenía en Mesopotamia. Mi mujer es problema de Dios, y ellas también lo son, debió pensar el patriarca. Solo tengo confianza en Dios.
El temor que rodeaba en su mente fue expuesto a la luz y murió. Ella estaba libre para orar por otros. No oró por Sara, pues ya no tenía necesidad de ello. Inmediatamente después de esto, Isaac fue concebido. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Génesis 21:3. Amén.